Hola a todos, soy Julián Lavie. Vamos a resolver el ejercicio número 12 de la guía de dinero. Acá les dejo el enunciado. Si no lo leyeron, les recomiendo que acá pausen el video y se tomen 2 minutos para leerlo. Bien, el enunciado nos propone distintos valores de depósitos, encajes y circulante para distintos periodos. Además, nos habla de una corrida bancaria. Pero ¿cuáles son estos indicios que nos dan para suponer que puede llegar a ocurrir o hay una corrida bancaria? Veamos el periodo 1. En este periodo tenemos cierto nivel de depósitos, encajes y hay cierto circulante. Vemos que se mantiene para el periodo 2 y vemos que para el periodo 3 hay una caída de los depósitos, de los encajes y hay un aumento del circulante. Las corridas generalmente se dan cuando hay una caída abrupta de los depósitos. ¿Por qué? Porque la gente pierde confianza en el sistema, le teme, piensa que los bancos no van a poder devolver su dinero, es decir, que no van a poder retirar el dinero que ellos depositaron en el banco, entonces se desesperan por retirarlo. Hablamos de indicios porque acá vemos que la caída no es tan abrupta, pero sí hay una primera manifestación, digamos. Acá podemos identificar por qué el enunciado nos habla de corrida bancaria. Entonces, el primer indicio son los depósitos. Por otro lado, yo retiro el dinero porque no confío en el sistema y lo voy a tener conmigo como efectivo, es decir, va a aumentar el circulante. El punto 1 nos pide que calculemos la evolución de la base monetaria, la cantidad de dinero, es decir, la oferta monetaria, el coeficiente de efectivo y la tasa de encaje. Vamos a calcular primero para los periodos 1 y 2, que habíamos visto que tenían los mismos datos, que eran iguales, no había variaciones. Entonces, el circulante es 1640, las reservas son 200, los depósitos son 900. Todo en miles de millones de pesos. Primero la base monetaria se calcula como el circulante más las reservas, que nos da 1840. Recuerden que la base monetaria es todo el dinero emitido por el Banco Central. La oferta monetaria se calcula como el circulante más los depósitos, en este caso 2540. El coeficiente de efectivo, la relación entre C y M del circulante y la oferta monetaria, 65%, y esto presenta la, digamos, propensión del público a mantener el dinero como efectivo. Y finalmente la tasa de encaje es la relación entre las reservas y los depósitos, que en este caso es 22%. La tasa de encaje la impone el Banco Central a los bancos comerciales y es el dinero que ellos deben mantener inmovilizado, es decir, no pueden prestarlo, y esto es justamente para garantizar el funcionamiento del sistema y que ellos permitan la extracción de las personas de su dinero. Bien, habiendo finalizado con el periodo 1 y 2, vamos con el periodo 3. Tenemos como dato circulante 1675, reservas 165 y depósitos por 750. Vemos que la base monetaria se calcula como circulantes más reservas, 1840, la oferta monetaria igualmente como circulantes más depósitos, 2425, coeficiente efectivo como la relación entre el circulante y la oferta monetaria, casi un 70%, y la tasa de encaje se mantiene en 22%. Finalizamos el periodo 3. Bien, calculemos ahora el periodo 4. Los datos son circulante 1740, reservas 100, depósitos 650. Calculamos la base monetaria como la suma del circulante más las reservas, 1840. La oferta monetaria como la suma del circulante más los depósitos, 2390. El coeficiente efectivo, la relación entre el circulante y la oferta monetaria, un 73% en este caso, vemos que sigue aumentando. La tasa de encaje, la relación entre las reservas y los depósitos, en este caso es un 15%, vemos que disminuyó. Calculemos ahora el periodo 5 y 6, que como habíamos visto previamente, son iguales, es decir, tienen los mismos datos, entre ellos no hay variaciones, entonces los calculamos juntos. Circulante tenemos 2000, la reserva 50, los depósitos 330, calculamos la base monetaria, 2050, la oferta monetaria 2330, coeficiente de efectivo nos da, vemos que continúa aumentando con respecto al periodo anterior, nos da casi un 86%, y la tasa de encaje sigue siendo 15%. Entonces, acá tenemos la evolución de todos los parámetros en los 6 periodos. Fíjense que los últimos 4 son los que nos pide el enunciado, y lo que acá podemos analizar es el coeficiente de efectivo. ¿Qué podemos ver acá? Fíjense cómo va aumentando a lo largo de los periodos hasta que entre el 5 y el 6 se mantiene igual. Porque
Ese es el periodo, digamos, en que el Banco Central puede contener la corrida. Pero fíjense cómo aumenta, es decir, cómo la gente por miedo o por desconfianza en el sistema financiero prefiere mantener el dinero como efectivo en vez de en los bancos. Bien, en esta parte nos preguntan en qué periodo se produce la primera manifestación de la crisis. Bueno, esto ya lo hablamos un poco en el análisis del enunciado en la introducción. Como decíamos antes, tenemos un periodo 1 con ciertos valores que se mantienen en el periodo 2 y vemos que para el periodo 3 caen los depósitos a 750. Y habíamos dicho que esto era, digamos, una consecuencia de la desconfianza del público en el sistema financiero. Entonces acá es donde podemos ver una primera manifestación. Concluimos que la primera manifestación de la corrida o crisis bancaria se da en el periodo 3. Bien, el punto 3 nos pregunta ¿qué medidas toma el Banco Central para contener o detener la crisis o corrida bancaria? Recordemos que el central puede accionar sobre la tasa de encaje o sobre la base monetaria. Vamos a ver la primera medida. ¿En qué periodo pudo haber sido? Si identifican la crisis en el periodo 3, vamos a ir a buscar la primera medida al periodo 4. Entonces, vamos a ver cuáles fueron las variaciones entre el 3 y el 4. Para el 3 tenemos una base monetaria de 1840, una oferta monetaria de 2425, un coeficiente efectivo de casi un 70% y una tasa de encaje de un 22%. En el 4 tenemos una base monetaria de 1840, una oferta de 2390, un coeficiente efectivo de un 73% y una tasa de encaje de un 15%. Acá podemos ver que la base monetaria se mantiene constante, es decir, no acciona sobre ella, pero sí acciona sobre la tasa de encaje, disminuyéndola a 15%. Es decir, baja la tasa de encaje 7 puntos porcentuales. ¿Para qué hace esto el Banco Central? Fíjense que en el periodo 3, al ser 22%, el Banco Central obligaba a los bancos comerciales a retener un 22% de sus depósitos inmovilizados para garantizar el funcionamiento del sistema. Al bajar ese porcentaje hasta un 15%, les está dando la posibilidad a los bancos comerciales de prestar más dinero, por lo tanto fomentar el crecimiento económico. Vamos a ver ahora si fue suficiente esta medida para contener la corrida bancaria. Si nos paramos en el periodo 4, tenemos cierta cantidad de depósitos en cajas y circulante, y si vemos el periodo 5, vemos que los depósitos continuaron cayendo, esta vez hasta 330, por lo que podemos concluir que no fue suficiente bajar la tasa de encaje en 7 puntos porcentuales para contener la corrida bancaria. Por lo tanto, vamos a ver ahora qué medida toma el Banco Central en el periodo 5 para intentar contener esta corrida. Vamos entonces a ver la segunda medida del Banco Central en el periodo 5. Tenemos datos del periodo 4, base monetaria 1840, oferta monetaria 2390, coeficiente efectivo 73%, tasa de encaje 15%. En el periodo 5 tenemos una base monetaria por 2050, una oferta monetaria por 2330, coeficiente de efectivo que continúa creciendo casi un 86% y la tasa de encaje 15%, vemos que se mantiene constante con respecto al periodo anterior. Bien, acá podemos ver que la base monetaria creció en 210 miles de millones de pesos. Es decir, esta fue la medida tomada por el Banco Central para intentar contener la corrida. Veamos ahora si con esta medida fue suficiente para contener la crisis o la corrida bancaria. Fijémonos el periodo 5. Tenemos los datos que calculamos previamente o que nos daban como dato. Y en el 6 los depósitos se mantienen constantes. Quiere decir que la gente dejó de retirar plata del banco, mantuvo sus depósitos constantes. Por lo que podemos decir que recuperó su confianza en el sistema financiero. Entonces, concluimos que el Banco Central pudo contener la crisis en este periodo. Entonces, para resumir, las medidas que tomó el Banco Central fueron, en el periodo 4, reducir la tasa de encaje en 7 puntos porcentuales. Como esto no fue suficiente, del periodo 5 al 6, digamos, aumentó la base monetaria en 210 miles de millones de pesos. Y estas fueron las dos medidas por las que logró contener la crisis. El punto 4 nos pregunta así. Tomando una única medida, el Banco Central podría haber contenido la situación. Recordemos que el Banco Central, en este caso, puede modificar la tasa de encaje o la base monetaria. Planteemos entonces que toma una única medida
para contener la situación y en este caso va a ser modificar la tasa de encaje. Entonces partimos del periodo 3, dado que este es el periodo en que se identifica la caída de los depósitos. Vamos a plantear un escenario 4 bis 1, 4 bis porque es alternativo al 4 original, y 1 porque corresponde al caso 1 de la modificación de la tasa de encaje. Bien, en este periodo vamos a plantear que pudo contener la crisis. Lo que no sabemos es cuál va a ser la tasa de encaje necesaria para realizarlo. Sabemos que la base monetaria va a ser igual, dado que no la está modificando. Del circulante no tenemos ninguna información, tampoco de las reservas, pero dado que contiene la crisis en este periodo, vamos a suponer que la gente no retira más dinero del banco. Por lo tanto, los depósitos van a ser constantes. La oferta monetaria es una incógnita, así como es el KM, y el coeficiente de efectivo debe ser igual al del periodo 4 original. ¿Por qué? Porque es un parámetro que el Banco Central no puede modificar directamente y que depende de las preferencias y decisiones de la gente. Acá estamos planteando cómo pudo haber contenido el Banco Central la crisis, la corrida, dado estas decisiones y preferencias del público. Bien, a partir del coeficiente de efectivo y los depósitos, podemos obtener la oferta monetaria y el circulante. ¿Por qué? Recuerden que la oferta monetaria es igual a la suma entre el circulante y los depósitos. Si nosotros sabemos que el circulante en este caso sería un 73% de la oferta monetaria, que es un 100%, el porcentaje restante serían los depósitos, es decir, 27%. Nosotros tenemos que un 27% equivale a 750, que son los depósitos, puedo calcular el 100% y a partir del 100% puedo calcular el circulante. En este caso nos da 2.757 y el circulante nos da 2.007. Siempre miles de millones de pesos. Acá podemos ver que el circulante es mayor a la base monetaria. Fíjense que nos da 2007 y la base monetaria es 1840. Bien. Esto sabemos que es imposible porque el circulante es parte de la base monetaria. A lo sumo puede ser igual a ella, en el caso que haya cero reservas, que tampoco sería muy lógico. Entonces, que sea mayor nos indica que las reservas deberían ser negativas. Esto es imposible y concluimos, por lo tanto, que no es posible contener la corrida modificando solamente la tasa de encaje. Bien, vamos ahora a ver el caso 2, que sería la modificación de la base monetaria. En este caso, planteamos el escenario 4 bis 2, en el que la base monetaria es una incógnita, la tasa de encaje es constante, dado que no va a variar, el circulante es una incógnita, los depósitos, dado que contiene la crisis, deben ser iguales, por lo tanto podemos decir que las reservas también lo son, dado que tenemos la misma tasa de encaje y los mismos depósitos. La oferta monetaria es una incógnita, el KM también lo es, y el coeficiente de efectivo nuevamente es el mismo que el periodo 4 del enunciado. A partir del coeficiente de efectivo y de los depósitos, nuevamente calculamos la oferta monetaria y el circulante, nos da lo mismo, porque los depósitos son 750 y el coeficiente de efectivo es 73%, igual que el caso anterior. Pero en este caso, a partir del circulante y las reservas, calculamos cuánto debe ser la base monetaria. Y vemos que debe ser mayor. Por lo tanto, que podría haber contenido la crisis llevando la base monetaria a 2.173 miles de millones de pesos. Entonces, para resumir, decimos que el Banco Central podría haber contenido la situación llevando la base monetaria a 2.173 miles de millones de pesos. Bueno, habríamos terminado el ejercicio. Cualquier duda que tengan, pueden escribirme a mi mail, que se los dejo acá en la diapositiva. Es julianlav16@gmail.com.